Bueno, como les dije al final de la clase anterior, el tema que sigue, siguiendo a nosotros los órganos del encéfalo, sería el cerebelo. Aquí está. Acá yo les he hecho un gráfico, digamos, visto de abajo, en donde este órgano todo corrugado y lleno de accidentes y de surcos es el cerebro. Por debajo, en la proyección, si ustedes comparan allá, estaría la protuberancia o puente. A continuación estaría el bulbo raquídeo y a los costados de la protuberancia y en su parte posterior estaría el cerebelo. El cerebelo es un órgano bilobulado que están unidos por su parte media. Si yo tuviera que hacer un gráfico del cerebelo, les haría este gráfico así de esta manera. Es bilobulado, tiene aspecto de árbol de la vida, como van a encontrar en alguna bibliografía, porque la disposición que tiene la sustancia blanca en este órgano, rodeado, por supuesto, por una capa de sustancia gris. Está así de esta manera. Por eso, siempre aquí estaría el cerebelo con un lóbulo, con otro lóbulo, unidos por un rafe medio denominada vermis. ¿Sí? El cerebelo está apoyado sobre las fosas cerebelosas en la fosa posterior del cráneo. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros vimos esto, que es la base, esto es, por supuesto, el cráneo. Acá veíamos todo lo que es la parte del maxilar. Acá está la apófisis mastoide del hueso temporal. Un segundo. Perdón, ahora bueno, ahí volví. Cuando nosotros vimos, ¿se acuerdan cráneo? Yo, cuando les di la parte de hueso occipital, que obviamente es este posterior, ahí están ambas suturas lambdoideas, que lo unen un poco al hueso temporal y también a los parietales. Ahí está el foramen magno, por donde sale obviamente la médula, y si yo lo doy vuelta en su cara anterior, en su cara interna, acá hay unas crestas, que son estas crestas, una cresta vertical y otra cresta horizontal, que delimita la formación de 4 fosas. 2 fosas que eran anteriores, que son estas, las que están inmediatamente por detrás del foramen magno, son las fosas cerebelosas, y las que están más arriba son las fosas cerebrales. En ese dibujo se van a dar cuenta de cómo yo les estoy hablando de esto, porque por acá afuera obviamente estaría el cráneo, está el cráneo que tiene las fosas a este nivel cerebrales y posteriormente tiene el hueso, la fosa cerebelosa, porque ahí van los lóbulos cerebelosos. ¿Estamos? Entonces, acá estaría en realidad más abajo, acá estaría el foramen magno y el occipital, que viene por acá, tiene estas fosas posteriores, que son las fosas cerebelosas, y unas superiores, que están por encima, que serían las fosas cerebrales. Porque en las fosas cerebrales, ¿qué apoya? Apoya el lóbulo occipital del cerebro, que es este. Entonces, visto de arriba,
yo tendría el foramen magno acá, estas crestas que tienen esta forma, en donde estas serían las fosas cerebelosas, que están un poco más abajo, y las superiores serían las fosas cerebrales. ¿Se entiende esto? Esto estaría puesto de esta manera. ¿Estamos? Incluso acá, en el hueso real, se pueden ver perfectamente esto que yo le estoy diciendo. Las que están inmediatamente por encima del foramen magno son las fosas cerebelosas, y las que están arriba serían esta y esta, son las fosas cerebrales, donde va a apoyarse el lóbulo occipital del cerebro. Entonces, esto les decía que está apoyado el cerebelo sobre las fosas cerebelosas, en la fosa craneal posterior, y está situado, como dice acá, está entonces en las fosas cerebelosas, estaría ubicado por detrás de la protuberancia. ¿Y por debajo de quién? Y por debajo, por supuesto, del cerebro. Y por debajo del cerebro. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se ve perfectamente la imagen. Situado por detrás de la protuberancia o puente y por debajo del cerebro, específicamente por debajo del lóbulo occipital del cerebro cuando vimos la lobulación. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba. Está formado por dos lóbulos divididos por una especie de fisura o de parte media que se llama vermis. Tiene esta constitución como de árbol de la vida, porque es la distribución de la sustancia blanca. Por dentro, por supuesto, de la sustancia gris, esto sería sustancia blanca, y lo que está, por supuesto, por fuera es la sustancia gris. ¿Sí? Muy bien. Internamente, ese es el aspecto que tiene, por esa disposición radiada que les decía, y además tiene en su interior algunos núcleos que corresponden al nacimiento de algunos, digamos, el pasaje, más que a eso, más que al nacimiento, estaría, digamos, surcada por el nacimiento de algunos pares craneales, que forman parte, ya les dije, del sistema nervioso periférico. Ya vamos a ver a dónde se originan o dónde es en realidad el nacimiento real de estos nervios. Bien, bueno, ¿cuál es la función del cerebelo? El cerebelo tiene funciones muy importantes. Una de las funciones más importantes de este órgano es la regulación del equilibrio. Entonces lo voy a escribir acá para que ustedes lo recuerden. Entonces, la función del cerebelo sería la regulación del equilibrio cuando hay algún problema en este órgano a nivel cerebeloso. Se manifiesta porque el paciente tiene problemas para mantenerse parado. Pero no solamente en la regulación del equilibrio, también el cerebelo contribuye a algo muy importante, que es la coordinación de los movimientos
coordinación de los movimientos. Tercero, también contribuye a lo que es el tono muscular, ¿sí? Al tono muscular, y algo que está relacionado con el punto 2 también es los movimientos voluntarios. Esto estaría, por supuesto, ligado íntimamente al punto 2, que es la coordinación de estos movimientos. ¿De qué movimiento? Básicamente la coordinación de los movimientos voluntarios. ¿Está bien? Entonces, esto es en cuanto a lo que es este órgano, que forma parte del encéfalo, como les dije, junto con el cerebro y otros dos más, que está ubicado en la fosa craneal posterior, específicamente en las fosas cerebelosas, ubicadas en la cara interna del hueso occipital, por debajo del cerebro y por detrás de la protuberancia puente. Esta, por supuesto, es una vista inferior, es como si fuera una vista, como si yo sacara el encéfalo de adentro del cráneo y lo mirara de abajo. Esa sería la proyección. A continuación, digamos, de este órgano, para seguir un poco el ordenamiento de este estudio que nosotros estamos haciendo, de esta descripción de estos órganos, ¿qué tenemos? La protuberancia o puente. La protuberancia o puente está en íntima relación, por supuesto, con este órgano que acabamos de describir. Y está situado, como puse en el gráfico de mi derecha, está situado por debajo del cerebro y por delante del cerebelo. Y a continuación de esta protuberancia se encuentra el bulbo raquídeo. Entonces, la protuberancia o puente ¿sí? Está situado, ¿por dónde? Situado por delante del cerebelo, está por debajo, del cerebro y por arriba del bulbo y por encima del bulbo raquídeo. ¿Estamos? La protuberancia en su interior, esta sí posee, como ya más o menos les dibujé acá, que es esta estructura que se ve acá. En el interior de la protuberancia hay, digamos, elementos muy importantes, que son los núcleos del nacimiento real de los pares craneales. Los pares craneales son 12 pares, como vieron ustedes en el cuadro anterior, y estos 12 pares tienen lo que se llama un origen real y un origen aparente. ¿Está? Por muchos de estos orificios que se ven en el cráneo, es la salida de estos pares craneales del cráneo. Pero esta no es el nacimiento, ¿está? Esto es el nacimiento aparente. Si yo digo, por ejemplo, que el nervio facial, que es un par craneal, sale del cráneo por el orificio estilomastoideo, que si ustedes se acuerdan, el orificio estilomastoideo se encuentra ¿dónde? En el temporal, ¿está? En el peñasco del temporal, en el interior. Peñasco del temporal es esta estructura media piramidal y gruesa que se ve ahí. Bueno,
Ese pequeñito que se ve ahí es el orificio estilomastoideo por donde sale del cráneo el nervio facial. O sea, estos orificios serían el origen aparente, porque por ahí aparecen, pero en realidad el nervio facial, como todos los otros pares craneales, tienen lo que se llama origen real. ¿Y dónde es el origen real? Básicamente en la protuberancia y en el bulbo. Entonces, lo más importante de la estructura interna de la protuberancia puentes es que posee en su interior el nacimiento real, ¿de quién? De algunos nervios craneales, de los nervios o pares craneales. ¿Está? Bien. Este órgano, entonces, tiene como función principal originar el nacimiento de los pares craneales, si nosotros vamos a hablar de la función. Es muy importante que recuerden dónde está la protuberancia, porque cuando yo le hablé de la estructura interna del cerebro, que les hice a grosso modo, ¿no? Este gráfico, hice acá los ventrículos laterales conectados por este que está acá. Esto es un ventrículo lateral, cerebro, ¿no? Este es un ventrículo lateral, este es el tercer ventrículo, y existe un cuarto ventrículo, pero el cuarto ventrículo no pertenece a ninguno de estos órganos en especial. Es un espacio que continúa al tercer ventrículo. Este sería el cuarto ventrículo, que se sitúa ¿dónde? Por detrás de la protuberancia y por delante del bulbo. Es decir, en este gráfico, el tercer ventrículo vendría a estar en esta zona. Estaría acá, teniendo por delante la protuberancia y por detrás el cerebelo. Es decir, el cuarto ventrículo, que es el otro lugar a continuación del tercero, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, no pertenece al interior de ninguno de estos órganos, sino que se encuentra en un espacio delimitado por estos dos. Entonces, a este nivel, viene de acá, de los ventrículos laterales, después viene el tercer ventrículo, y el tercer ventrículo, que todavía pertenece al cerebro, se va a comunicar con el cuarto ventrículo, que se va a ubicar acá, que va a tener como pared anterior la protuberancia y como pared posterior el cerebelo. Eso es lo que les quería decir también, cómo la protuberancia en este caso es protagonista de la formación del cuarto ventrículo, que es el otro, digamos, acueducto por donde va a descender desde el cerebro el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. A continuación de la protuberancia o puente, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Nosotros vamos a encontrar al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, ustedes lo ven en el dibujo, también se llama médula oblonga. Lo van a encontrar al bulbo con el nombre de médula oblonga. En algunos textos les quiero decir que es lo mismo decir médula oblonga que decir bulbo raquídeo. Y como les dije anteriormente, se llama bulbo raquídeo porque tiene una íntima relación con la médula. Por eso se llama raquídeo. La médula espinal se llama médula o raquis también. Entonces, el bulbo raquídeo vamos a buscar, por Dios, algún marcador que funcione.
El bulbo, lo que pasa es que lo estoy borrando con alcohol porque estos no se borran bien. Le vamos a poner el sinónimo también porque por ahí lo encuentran ustedes con otro nombre. Bulbo raquídeo o médula oblonga, también se llama. O médula oblonga. Son los nombres que les ponen en algunos congresos mundiales de anatomía, donde entre las cosas, entre las actividades que tienen, es por ahí revisar la nomenclatura o, digamos, la denominación de algunos órganos, de algunos accidentes de los órganos, de algunos conductos, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, siguiendo con lo que son las relaciones, está el bulbo raquídeo, que sería este que está acá, tiene aparentemente o en forma así generalizada, forma de pirámide, por eso yo se le he hecho un poco de esta forma, de base superior, de vértice inferior, y también es algo aproximadamente de forma cuadrangular, por eso el bulbo tiene 4 caras. Junto con la protuberancia forma parte de lo que se llama tronco encefálico. Entonces, como características generales del bulbo raquídeo, tiene forma piramidal, con una base que es superior, con un vértice que es inferior y con 4 caras. ¿Sí? Se encuentra relacionado hacia arriba, o sea, con la protuberancia, hacia arriba con la protuberancia ya se ve, y por debajo se conecta con la médula espinal. Acá en este gráfico inferior se ve, está, no diría yo que está por delante del cerebelo, porque ya la protuberancia o puente está por delante del cerebelo. Ya el bulbo está libre. Está acá, se ve acá en esta proyección, pero en realidad en la proyección lateral ya tiene como límite superior la protuberancia. Entonces, está situado por debajo de la protuberancia y por encima de la médula espinal. ¿Sí? Así es este órgano, al igual que la protuberancia, posee en su interior, en su estructura interna, algunos núcleos correspondientes al origen real de algunos pares craneales. Comparten, digamos, junto con la protuberancia, el nacimiento real de algunos pares craneales. ¿Estamos? Entonces esos puntos azules son núcleos de nacimiento de algunos pares craneales, al igual que la protuberancia. Por lo tanto, al tener núcleos de nacimiento de algunos pares craneales, a nivel del bulbo se encuentran los centros de control de funciones como la respiratoria y la cardíaca también. ¿Estamos? Entonces, por supuesto, son núcleos de pares craneales que comandan funciones vegetativas, funciones autónomas. Entonces, acá están los centros de regulación fundamentalmente de la respiración. Esta es como si fuera la computadora central donde están todos esos núcleos que comandan esas funciones
tan importantes. Inmediatamente del bulbo viene la médula espinal. O sea que yo les diría que acá estaría el foramen magno. O sea, todo lo que hay para arriba es caja craneana. ¿Estamos? O sea, acá a continuación va a venir la médula. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque el bulbo tiene mucha vecindad con, digamos, esta parte ósea de la cabeza, porque a continuación viene la médula. O sea, es un lugar donde obviamente hay un estrechamiento pequeño. Les voy a contar algo de la vida práctica, en realidad. Cuando hay algún traumatismo importante encefalocraneal, traumatismo de cráneo, hay situaciones que provocan lesiones, como por ejemplo el edema cerebral o el edema encefálico, que es la inflamación de todo este encéfalo, ¿sí? Y hay también situaciones de rotura de vasos sanguíneos en el interior de la cabeza que produce, por supuesto, un hematoma, que es la expansión de una acumulación de sangre. ¿Está bien? Estas dos situaciones que yo les cuento aumentan de alguna manera el tamaño o el volumen de este contenido tan primordial que es la computadora del cuerpo. Uno físicamente puede estar perfectamente, pero si falla algún centro de esta computadora maravillosa, todo lo que hay de la cabeza para abajo no funciona o deja de funcionar en el peor de los casos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Estas situaciones, que casi siempre son por accidentes o también por tumores, pero nunca se llega a esta situación que les voy a contar. Esto en general son causas agudas, como los golpes, los traumatismos de cráneo por los accidentes, ya sea las hemorragias o el edema cerebral, que por la misma contusión se inflama el cerebro como el encéfalo, como cualquier otro conjunto de órganos. Esta inflamación o esta acumulación de sangre, este aumento de presión intracraneal, produce que esta zona del bulbo tenga el problema del atascamiento o enclavamiento. Esto es tan grave que ¿qué es lo que produce? Obviamente, el bulbo que está por encima de este agujero, porque por debajo de este agujero está la médula, en este borde, ¿qué pasa? Al aumentar la inflamación aumenta el volumen. Entonces, este bulbo, ¿qué hace? ¡Pac! Se impacta en este borde óseo. ¿Estamos? Al aumentar la presión, la única manera que tiene el cráneo de desalojar esa presión es yéndose para el foramen magno. ¿Está? Entonces, el bulbo y por detrás la protuberancia, pero el que se encaja acá, el que se impacta, es el bulbo, sufre la compresión y el daño interior de estos núcleos que son el origen de los pares craneales, de algunos pares craneales, que comandan las funciones nada menos que de la respiración. ¿Está? Entonces, es como si esta caja negra, como si esta computadora se destruyera por completo. ¿Qué pasa con esas funciones que dependen de esta computadora? Cesan. Entonces, ahí viene el paro respiratorio y consiguientemente con eso, a los segundos, el paro cardíaco. Entonces, paro cardiorrespiratorio es el motivo de fallecimiento de las personas que tienen, en muchos casos, edema cerebral grande, abrupto, agudo, repentino o una hemorragia masiva, que el bulbo se encaja y se enclava en este agujero que no cede porque es de hueso, y ahí
el bulbo se destruye y sufre la compresión y la falta automáticamente de función de estas, valga la redundancia, funciones tan vitales como la respiración. Todas las funciones vegetativas cardiorrespiratorias se encuentran en el bulbo raquídeo. Entonces, eso es lo que se llama muerte por enclavamiento. Se enclava el bulbo ahí y cesa, se destruye en su estructura y automáticamente pierde la función y el control de nada menos que de la función respiratoria. Esa es una causa de muerte muchas veces en estos traumatismos de cráneo que son tan severos, de estos motociclistas que van sin moto, sin casco, de las personas que salen expulsadas de un automóvil porque no usan cinturón de seguridad. Parece mentira, pero hay gente que todavía circula en un auto sin cinturón de seguridad. Entonces el cuerpo con la cabeza y todo va a parar a cualquier parte, al pavimento, a un guardarrail, a una piedra, a otro auto, a lo que sea, y él muchas veces no hace falta que se rompa la cabeza para que se produzca la muerte. Muchas veces este encéfalo que está dentro de esta caja de hueso, le voy a poner la tapa para que ustedes se den cuenta, digamos, esta caja, el cráneo no es otra cosa que una caja ósea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta caja ósea, con el traumatismo, sufre una sacudida para acá o para acá, de tal manera que este encéfalo choca innumerables veces contra estas paredes de hueso, destruyéndose en su interior, traccionando vasos sanguíneos, arrancando vasos sanguíneos y produciendo este golpe, este sacudón tan fuerte que el cerebro se empieza a edematizar, se empieza a inflamar, y si nosotros no le sacamos a este cráneo una ventana de hueso que se llama desplaquetización, porque se saca una placa de hueso para que salga un poco de cerebro por ahí, para evitar que el bulbo raquídeo se meta en este agujero y se produzca una muerte por enclavamiento. Eso es lo que ocurre en los traumatismos de cráneo, entre otras cosas, ¿sí? Así que bueno, ahí está las zonas vitales y la función tanto de la protuberancia como el bulbo de ser lugares de nacimientos reales de pares y nervios craneales que regulan funciones neurovegetativas o vegetativas, que hacen que no son otra cosa que las funciones de aparatos tan primordiales como el respiratorio. ¿Está? Si nosotros cesamos en la función respiratoria, automáticamente cesa la función cardíaca, porque una función está absolutamente e íntimamente ligada una con otra. Muy bien, esto es en cuanto a encéfalo. Acá vimos todo lo que tenemos que saber de encéfalo, y la próxima clase vamos a hablar de médula espinal, que está dentro del sistema nervioso central, pero que no forma parte de órgano del encéfalo, porque la verdad está ya en otro lugar, que no es la cabeza, sino que está en el interior de la columna vertebral, y que de ellas van a salir los nervios raquídeos, y vamos a ver de esta manera cuál es la función de la médula espinal. ¿Estamos? Entonces, con esto será hasta la próxima clase. Ya saben que las dudas ustedes me las pueden consultar por todos los medios que ustedes saben que nosotros nos comunicamos.